Construyendo juntos el futuro de nuestra tierra. Caja Rural de Jaén les ofrece el tiempo. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro programa del tiempo. Sí, es cierto, las lluvias no cesan, empieza a surgir cierto temor en el sector olivarero porque queda en la provincia de Jaén sobre un 35-40% de aceituna todavía por coger. Algunos agricultores piensan que aceitunas se pueden perder. Y la verdad que esta noche el programa, a diferencia de lo que ha sido la base durante los últimos años, que era buscar cuándo iba a llover, nosotros esta noche lo que vamos a intentar es mostrarles cuándo va a cesar las precipitaciones para que todos, incluido un servidor, podamos seguir con la recolección de aceitunas. Posteriormente, a nuestro programa habitual, le vamos a regalar o vamos a presentarles una presentación para salir un poco de esa polaridad en la que se está convirtiendo el clima en las redes sociales. Desgraciadamente, por un lado tenemos los calentólogos, por otro lado los que llaman mal llamados negacionistas, y al final la gente lo que está perdiendo es el sentido y el punto de referencia de dónde viene el clima de la Tierra y hacia dónde vamos. Y sobre todo, no buscando soluciones. Lo que queremos mostrarles esta noche es simplemente una reflexión de estudios estadísticos, de científicos, también llamados así, que intenta reflejar un poco lo que es el clima, lo que ha sido y lo que puede ser el clima en los próximos años. Espero que les guste porque tiene su tiempo, su elaboración y su preparación. Si no les parece, vamos a empezar ya con el programa, como siempre, mostrando los ensambles. De nuevo, una semana más. Yo lo sé que por un lado mi corazón sigue estando partido, por un lado estoy muy contento de ver este meteograma, en definitiva esta línea roja mostrando estas precipitaciones para los próximos días, y por otro lado entiendo, comparto y sufro como todos ustedes que necesitamos que se abra un hueco para que podamos terminar esta recolección de aceituna de este año. Una recolección que también vamos a ver a través de diferentes presentaciones, que no ha sido algo anecdótico, no es la primera vez a lo largo de la historia que se producen precipitaciones en esta época del año. Es cierto que esto va cambiando, nunca son los mismos días, pero sí podemos ver cómo vamos a tener lluvias, aunque van a bajar en el fin de semana. Esta misma noche del viernes estamos viendo cómo de nuevo las precipitaciones llegan, ahora los modelos, ahora los teléfonos cuando te marcan un 70% se cumple, cuando entramos en el periodo de sequía marcarán el 70% y no lloverá, y por lo tanto vemos como para el fin de semana disminuyen las precipitaciones sin desaparecer, mañana sábado y domingo, y luego la semana que viene de nuevo tenemos un evento el lunes, y sobre todo entre el miércoles y jueves tenemos una nueva borrasca que entrará por el oeste. No tenemos claro si será por el noroeste o bien será un poquito más bajo por la parte de Oporto. ¿Cuándo puede dar finalización este periodo de precipitaciones? En principio yo estimo que para el día 9, del 9 al 12 de febrero. ¿Esto quiere decir que no va a llover más durante el mes de febrero? No. Significa que de alguna manera las altas presiones empezarían a aflorar de nuevo en la zona de las Azores y disminuiría la posibilidad de precipitaciones, pero esto no significa que el mes de enero, el cual estamos a puntito de empezar, va a ser un mes seco, porque, como bien estamos viendo, en su primera quincena hay precipitaciones y en el tramo final también esperamos que se produzcan precipitaciones. Por lo tanto, si mostramos el modelo GFS y ahora vemos el modelo GFS, el modelo europeo, vemos que coincide perfectamente esa disminución de lluvias para el fin de semana y se magnifica, se amplifica la lluvia en torno al 4 y 6 de febrero. Por lo tanto, ¿esto quiere decir que vamos a estar una semana más parados? Posiblemente. ¿Por qué? Porque los huecos que vamos a tener son muy pequeños y lógicamente la recolección de aceituna, a diferencia de cualquier otro trabajo al aire libre en el cual con un 4 o 5 horas es suficiente, no tenemos ya hay tanta humedad en el campo que cuando vuelva a llover entre el 4 y 6 de febrero, pues tú al día siguiente, salvo que tenga un terreno de piedra y ya queda muy poquito, complicado al respecto. ¿Cuándo lo muestra el modelo europeo? Pues como ustedes están viendo, no termina de cerrarse totalmente la Azores, es decir, no termina a partir del 9 o 12. Yo estimo que más o menos para esa fecha posiblemente tengamos una disminución de la cuantía y de la duración de las borrascas que están entrando de forma sucesivamente y que esta noche vamos a intentar explicarles que son fenómenos cíclicos que ha pasado a lo largo de la historia y que afortunadamente permiten recargar unos pantanos que estaban prácticamente
ya por debajo de los umbrales mínimos de agua necesaria para poder soportar un año normal. Bien, esto nos muestra respecto a las precipitaciones y las temperaturas, pues podemos ver temperaturas que, aunque no sea un invierno frío, sin entrar en esta polémica que algunas veces yo creo que hay gente, le gusta meter a la gente en la polémica, ¿no? Porque ahora la polémica es, ¿este invierno es igual de frío que hace años o este invierno es menos frío? Ya vamos a intentar luego explicarlo en ese especial que les queremos mostrar si ustedes quieren estar con todos nosotros durante una gran parte de nuestro espacio del tiempo. Es verdad que vamos a tener frío durante el fin de semana, arrancamos la semana con frío, vuelve a subir las temperaturas porque gran parte de esa masa húmeda viene de zonas subtropicales, ya lo saben ustedes por todas las cadenas de televisión que ya han visto cómo el árbol se cae al suelo y cómo algunos ríos se desbordan, como ha pasado el río Guadalete allá en Jerez, como esta noche le vamos a mostrar en qué año se ha producido, y vemos perfectamente cómo las temperaturas van a seguir manteniéndose en unos valores que son por encima de la media normal, pero tampoco podemos decir que no está haciendo frío. No vamos a entrar en esa polémica si ahora hace más o hace menos frío, porque sabemos que estamos en un periodo interglaciar. Antes de llegar el próximo periodo glaciar, al cual afortunadamente ninguno de los que estamos aquí, ni ustedes van a poder verlo porque estamos hablando de miles de años, pero sí está claro que la Tierra tiene un proceso de calentamiento en los periodos interglaciares y esto es normal que ocurra, desgraciadamente, en ese proceso, tanto sea motivado por el factor humano o por factores totalmente ajenos a ustedes y a un servidor, los cuales desgraciadamente nunca se meten en la ecuación cuando se quieren mandar mensajes políticos y ahí es donde nosotros nunca vamos a entrar. Queremos que la ciencia y que la información sea la que forme parte para que cada uno pueda decidir lo que quiera adecuadamente. Bien, hemos analizado ambas variables de la temperatura, modelo GFS y el modelo europeo, y ya lo estamos viendo prácticamente concuerda, como siempre, posteriormente empezamos a ver nuestros queridos índices que siguen en valores negativos. Podemos ver como el índice de la NAO sigue con valores negativos y tiende a subir muy poquito hasta mediados de febrero, pero no termina. Tranquilos, que cuando diga de cerrarse luego costará mucho trabajo abrirse, no hace falta que yo les vuelva a repetir semana tras semana como si fuese un poco apocalíptico, no me quiero convertir en algo negativista, todo lo contrario, tuvimos fe y fuimos capaces de aguantar los 2 últimos años de sequía. Semana tras semana nunca se veía lluvia. Era prácticamente, la única noticia era que ya no se iba a poder cultivar en Andalucía. Esto iba a ser un desierto, ya no iba a llover más y teníamos que cambiarnos a otra latitud porque ya por el cambio climático no íbamos a tener precipitaciones. Y ahora cuando uno ve esto, a pesar de que nos está costando el dinero, que yo no lo niego, porque siempre hay que perder para poder ganar, podemos ver valores negativos del índice de las Azores, que esta noche también vamos a analizar cuál puede ser uno de los causantes de la situación en la que nos encontramos, y seguimos viendo valores positivos en Islandia, y ese bloqueo en las zonas de Islandia, en Groenlandia, en la zona ártica, está provocando que ese chorro polar, el cual nunca apuntaba a la península ibérica y por eso no llovía, ahora lo está haciendo de forma incesante, continuada, y está provocando estos fenómenos de lluvia continuada y de una forma bastante importante. Bien, por lo tanto, continúan los índices. Si lo vemos ahora gráficamente, como se les mostramos, pues seguimos con la línea fosforito importante. Lo que vimos la semana pasada, lo único que vemos es que se va reduciendo. ¿Cuándo se empieza a reducir? Pues ya lo están ustedes viendo. Empieza a reducirse prácticamente, si podemos calcularlo, a partir de la segunda quincena de febrero. Ojo con este dato, porque si se cumpliese el posible ruptura de una vórtice polar tardío, finales de febrero, primeros de marzo, nos encontraríamos que de nuevo podríamos tener un chorro atmosférico de precipitaciones en ese tramo final. Y digo posiblemente porque a fecha de hoy todavía no se ha confirmado una nueva ruptura del vórtice polar y por lo tanto estamos ahora mismo en ese periodo en el cual prácticamente podemos decir que iríamos volviendo a la normalidad a medida que nos metamos en el mes de marzo. Pues ya podemos ver que en el mes de marzo, para aquellos que se creen que no va a parar de llover nunca, pues podemos ver perfectamente cómo la línea verde fosforita ya se reduce y la línea roja, que es el bloqueo, va en aumento de una forma considerable. Por eso estimamos que a partir del día 12-14 va disminuyendo y va aumentando lógicamente el bloqueo en las Azores. Bien, hemos analizado ambos índices y como suele ser habitual en nuestro programa, ahora nos toca ver la situación de geopotenciales. Seguimos viendo cómo los vientos de componente norte, las isobaras están muy juntas, eso significa vientos en altitud, no van a ser los vientos huracanados de esta última semana, eso suele ocurrir una vez cada pico de año.
Y es bonito que aquellos que saben del tema, como son los meteorólogos, nos hayan explicado que ese pico que se produjo justamente en las costas portuguesas generó esos vientos totalmente huracanados que tuvimos desgraciadamente la semana pasada. Sí vamos a tener vientos importantes la semana que viene, vamos a tener de nuevo bajada de temperatura y vamos a tener esa sucesión de borrascas, pero si observamos vemos como en unas latitudes más bajas estos colores más anaranjados nos indican que ya empieza a soplar vientos de componente sur. ¿Qué significa? Que poco a poco las borrascas tienden a subir por encima de la meseta, tienden a subir por encima de Peñaperros y tienden a disminuir. Por lo tanto, tranquilidad, que estamos muy cerca, por un lado, de que acabe estos fenómenos lluviosos de forma continuada, porque lo que nos está mostrando es que las altas presiones posiblemente empiecen a llegar a la península ibérica a final de la semana que viene, no continuadamente, pero sí alternándose ya más los periodos de lluvia con los periodos de claro, es decir, que por lo menos nos deje algunos días para poder pegar un empujón a ese tramo final de la aceituna que tanto necesitamos. Esto es lo que nos muestra los geopotenciales para la semana que viene. Concretamente, vemos el miércoles, jueves y viernes, prácticamente sería una continuidad, pero sigue habiendo esa lucha entre los vientos del componente norte y los vientos del componente sur, y ese chorro polar que va a seguir arrastrando esos vientos en altura, esos vientos fríos, frente a esos chorros subtropicales, esos vientos y esas masas húmedas subtropicales que van a provocar que va a seguir viendo precipitaciones de forma continuada la semana que viene. Esto es lo que nos están mostrando los geopotenciales del modelo europeo, que es el que nosotros utilizamos como base para poder darle los pronósticos semanalmente, tal y como suele ser lo habitual. Una vez analizado toda esta situación para la semana que viene, vamos a ver un poco las temperaturas que efectivamente no podemos negar la realidad, es decir, no vamos a entrar en ese debate totalmente fuera de lugar, donde al final creamos esa polaridad entre dos bloques, ¿no? Por un lado, son temperaturas por encima de lo normal y son temperaturas muy poco frías para un invierno. Pues sí, es cierto, en los periodos interglaciales, vuelvo a repetirlo, se produce un calentamiento progresivo de la Tierra que va provocando que las temperaturas cada vez van subiendo más, y al subir las temperaturas normal provoca que cada vez va a hacer menos frío, y eso es habitual en ese periodo interglacial que esta noche intentaremos explicar en el segundo bloque que va a formar parte de este programa especial del tiempo, que no nos vamos a convertir como el programa de 4 todos los días, pero sí vamos a intentar hacer un pequeño monográfico para que ustedes puedan entender y conocer un poquito más lo que es la historia climática de la Tierra, el cual desgraciadamente no se da ninguna asignatura, damos muchísimas cosas en el instituto, en la EGB e incluso en la universidad, pero no llegamos a estudiar realmente cuál es el origen de lo que es el clima actual de la Tierra y cómo influye prácticamente en cualquiera de nuestras actividades. Por lo tanto, no podemos negar la realidad. La temperatura es por encima de lo normal, yo no lo voy a negar, por supuesto, pero esto no significa que no hemos tenido periodos fríos, hemos tenido pequeñas nevadas y hemos tenido días con temperaturas con una sensación térmica de un invierno un poquito más frío que los 2 años anteriores. Totalmente. Si al final buscamos un punto de unión de ambas teorías en las cuales nos están llevando estas señores en cualquier red social en la cual uno entra rápidamente, te encuentra a este tipo de grupos que al final, más que hacer mostrar una información, lo que provocan, como yo digo, es tergiversar un poco la realidad y al final querer llevarte a su huerto. Bien, esto respecto a las temperaturas. Vamos a analizar muy rápidamente, porque la noticia no es que va a llover la semana que viene, eso ya lo saben ustedes. Lo importante es cuándo puede haber momentos sin precipitaciones la semana que viene. Me cuesta trabajo tener que analizarlo desde ese punto de vista, pero entiendo, sufro y comparto con todos ustedes el momento tan delicado en el cual nos encontramos. Somos olivareros, vivimos del campo, vivimos en la España totalmente interior, en la cual prácticamente la agricultura y el olivar es la base, y por lo tanto podemos ver perfectamente cómo el domingo de nuevo llegan precipitaciones, pero bastante débiles. Por lo tanto, mañana sábado y domingo habría tregua para poder intentar buscar un terreno con piedra, un terreno que pueda uno entrar para poder hacer, pero vemos perfectamente como a partir del lunes una nueva borrasca más situada en la situación más en la parte noroeste, pero con vertiente hacia la parte baja podemos decir del Golfo de México, va a arrastrar prácticamente toda la península ibérica. Es decir, el lunes será pasado por agua, lluvia importante en torno a esos 20 litros, como podemos ver en colores morados. Es decir, el lunes imposible hacer ningún tipo de recolección de aceituna. El lunes por la tarde irá disipándose las nubes y llegaría el martes, en donde ustedes pueden ver que de nuevo se abren pequeños huecos. Por lo tanto, lo que empezamos a ver que no hay continuidad. Empieza a haber huecos, pequeños huecos y por pequeños momentos.
Claro, si me caes el lunes 20 litros, ¿cómo voy a salir el martes al campo? Porque automáticamente el martes por la tarde y sobre todo el miércoles, de nuevo una nueva borrasca vuelve a entrar en la península ibérica y a barrer toda la península ibérica con precipitaciones importantes por encima otra vez de los 20-25 litros, ¿sí? Vamos a tener un arranque de febrero con lluvias que vamos a acumular 50-60 litros si se cumplen todos los pronósticos. Miércoles muy lluvioso, ventoso, no va a llegar a las velocidades del viento que hemos tenido y hemos padecido esta semana, va a bajar algo, en torno a los 40-50 km por hora, es viento, y una tendencia a partir del jueves que vemos cómo poco a poco las precipitaciones más importantes empiezan a irse más hacia la meseta, por encima de Espeñaperros. Sigue lloviendo y empieza a haber huecos a partir del viernes de la semana que viene, empezando a disminuir la probabilidad de precipitaciones a partir del fin de semana de la semana que viene, sin desaparecer, pero con una probabilidad menor y empezando poco a decir que hemos finalizado este periodo de lluvia tan intenso y tan continuado que esta noche analizaremos y compararemos con otros periodos, con otros eventos que hemos tenido a lo largo del último siglo. Bien, por lo tanto, estas son las precipitaciones. Claro, el modelo europeo de nuevo se viene arriba, verde intenso, verde florido, parece que es un campo de césped, lo que antes era un desierto, la península ibérica, para la semana que viene. Y si nos vamos a la siguiente semana, sigue manteniendo ese color verde, aunque un poquito menos intenso, con menos probabilidad de precipitaciones, pero el modelo europeo, que saben ustedes que cambia en 24 horas, mientras que tengamos vientos de componente oeste, mientras que tengamos bajas presiones en las Azores, mientras que sigamos esa circulación del chorro polar, siempre el modelo va a predecir una probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal y no va a haber esa finalización de este periodo de lluvia, el cual yo les adelanto que posiblemente esté en torno al 12 de febrero, pero ojo, cuidado con la última semana de febrero, que si se produce de nuevo la ruptura del vórtice polar, podríamos tener de nuevo un nuevo evento de precipitaciones final de febrero, 1 de marzo, pero eso iremos viéndolos la próxima semana porque queda todavía que estimar en una cierta probabilidad. Respecto a las temperaturas, por lo que estamos sufriendo en los últimos años, temperaturas que están por encima de lo normal, no excesivamente para las fechas que nos encontramos, y si nos vamos a la siguiente semana, vemos cómo bajan algo las temperaturas, pero siempre con un gradiente, con un grado o un grado y medio de la temperatura media que tiene que ser por estas fechas. Tampoco es ninguna barbaridad, ya lo sabemos, ya lo hemos explicado esta noche y lo seguiremos comentando a lo largo de todo lo que nos queda de programa y del siguiente que la vamos a preparar. ¿Altas presiones tenemos? Pues sí, pero vamos viendo un cambio. Las altas presiones con mayor intensidad se van hacia el noroeste peninsular, Portugal y norte, Galicia, Cantabria, País Vasco. ¿Esto qué significa? Que empieza a soplar aire de componente sur y empieza a arrastrar las masas más cálidas, las zonas de bajas presiones más a una continuidad, a una zona más hacia el noroeste. Es decir, es el anticipo de un cambio que se puede producir en las próximas 2 semanas, tal como se lo mostramos, porque si nos vamos a la siguiente semana, vemos perfectamente, aunque seguimos todavía la península ibérica con bajas presiones y altas presiones en la zona ártica, en las cuales los pobres le está pasando al revés que nosotros, mientras que a nosotros nos llueve, ellos están con un tiempo totalmente anticiclónico, no les digo que estén en bañador y en manga corta, porque en esas zonas las temperaturas son muy bajas, pero sí es verdad que no están viendo llover durante muchas semanas porque todo el agua no está viniendo hacia nosotros como consecuencia de esa ruptura, de ese volcamiento hacia zonas más de latitud más baja. Esto respecto a las capas bajas de la atmósfera. Las capas altas podemos ver perfectamente cómo la semana que viene estamos influenciados, de ahí que va a producirse ese chorro atmosférico y esa continuidad de borrasca con esa mezcla de aire troposférico frío del polo ártico con masas subtropicales procedentes del océano Atlántico cargadas de humedad, ya que tiene que llover, que llueva bien. Yo siempre digo lo mismo, ya que no podemos coger aceituna, que por lo menos sumemos litros, ya no en las tierras están hartas de agua, pero ponernos en los pantanos, y por favor, de aquí a un uso racional del agua, no, ¿para qué nos sirve que el tranco pueda coger ya un 40% si luego no lo gastamos en 3 meses? Hombre, que intentemos utilizarlo y aprovechemos toda la cuenca, que la cuenca no solamente es en la parte baja del Guadalquivir, también somos los de arriba, en el sentido de que aprovechemos ese agua porque no sabemos cuándo esto nos va a durar. Y si nos vamos a la siguiente semana, vemos cómo disminuye la probabilidad, pero sigue manteniéndose esa influencia de bajas presiones, tanto en las capas bajas como en las capas altas. ¿Esto qué significa? Pues que posiblemente si las variables siguen continuadas con vientos de componente oeste, podría producirse precipitaciones incluso hasta mediados del mes de febrero, pero como estamos explicando, con un espaciamiento y un intervalo entre una borrasca y la siguiente. Estas son las variables que podemos ver. ¿Qué ha significado esto desde el punto de vista positivo?
si queremos ser positivistas en la vida? Pues que empezamos a ver zonas moradas en la península ibérica. ¿Qué significa? Acumulación de agua como no habíamos visto hace muchísimo tiempo. Podemos ver perfectamente, si no vamos a la provincia de Jaén, como ya tenemos zonas moradas, en zonas como en la comarca de las Villas Las Pobres, los cuales llevaban una sequía terrible, con unas precipitaciones por debajo de lo normal, y podemos ver cómo ya hemos superado perfectamente los más de 150 litros por metro cuadrado en el año, en estas últimas precipitaciones de esta última semana. Si nos vamos al año hidrológico, que sería lo normal para poder terminar este primer bloque, podemos ver cómo en los colores verdes oscuros que tenían una gran parte de Andalucía, la parte occidental, vemos como poco a poco la parte oriental empieza a haber acumulados por encima de los 300 litros e incluso 400 litros, y esto significa que de alguna manera tenemos un invierno perfecto para poder arrancar la fenología del olivo. Pero cuidado, señora distribución, no empiecen a hacer esas ofertas a precios totalmente de bajo, porque esto no significa que el año que viene tengamos un cosechón de aceituna. Esto significa que arrancamos con precipitaciones dentro de lo normal, pero queda la primavera y queda el otoño. Y visto lo visto, y viendo la situación que tenemos climática tan de un clima extremo, probablemente el invierno puede ser muy lluvioso, la primavera puede ser medianamente y el otoño puede ser completamente seco y afectar lógicamente a la producción tal como al final. Y estoy deseando que por fin termine la campaña de aceituna por dos motivos. Primero, porque económicamente todos dependemos de ella, y segundo, para que se vea la realidad. Lo que algunos decíamos hace mucho tiempo de que no iba a ser una campaña media, aunque tenemos siempre una distribución que va a permitir las importaciones de aceite, el cual todavía seguimos semana tras semana que nos expliquen dónde están esas 100.000 toneladas de aceite, en dónde están envasadas, en dónde están distribuidas y en dónde están perfectamente comercializadas, ya que no tenemos ningún organismo que nos defienda al respecto. Bien, podemos ver perfectamente cómo el año hidrológico cambia la península y cómo cambia la provincia de Jaén. Hemos ido cambiando los colores y esto significa que empezamos a ver acumulados importantes. Todavía es verdad que nos queda la parte más oriental de la provincia, en donde necesitaremos acumular un poquito más de agua en esta semana para partir, y no tenemos claro qué puede pasar en la primavera. Por lo tanto, puede ser que tengamos un invierno muy lluvioso y una primavera, como yo no me canso de decir, que no llegue a las medias climáticas de otros años. Y por eso es importante acumular todo ese agua para que después podamos tenerlo en una fenología normal en el cultivo del olivo. Esto sería, en definitiva, lo que queríamos comentar en la primera parte del programa, y ahora, si ustedes quieren conocer un poco más la historia climática de la Tierra, les invito a que vean la segunda parte del programa. Muy buenas noches y empezamos con ella. Pues como les comentaba, esta noche les quiero hablar de algunos conceptos para que vean lo que ha sido el clima en la Tierra a lo largo de miles de años. Concretamente ahora nos encontramos en el periodo Eón o Farenozoico, que concretamente se producen grandes cambios climáticos sucesivos en el planeta Tierra debido a diferentes glaciaciones. En la Tierra, a lo largo de toda su historia, la cual ya saben ustedes que tenemos un planeta con una vida aproximadamente entre 4.000 y 5.000 millones de años, hemos tenido 5 glaciaciones, 5 periodos de glaciaciones. Concretamente la Tierra, en la cual nos encontramos ahora mismo, estamos en el último periodo de glaciación, el cual comenzó hace 1.500 años. Por lo tanto, esto, cuando se producen las glaciaciones, una gran parte de la Tierra se va a convertir en un lugar totalmente inhóspito, en donde el ser humano tiene que volver a cambiar su capacidad de poder habitar y tiene que recurrirse a otras latitudes. Concretamente, en el último periodo de glaciación, los datos históricos por restos humanos consideran que fue justamente en Cantabria y en el País Vasco, en lo que sería ahora mismo Cantabria y el País Vasco, en esas cuevas, donde el neandertal, nuestros antepasados, tuvieron que emigrar para poder pasar el último periodo de glaciación y poder sobrevivir a lo largo de miles de años. Estamos hablando de periodos que duran bastante tiempo, con lo cual tenemos claro que la Tierra va pasando eso, periodos de glaciación y periodos que se llaman interglaciares, que son periodos de calentamiento de la Tierra de forma progresivamente. Y esto ha ido pasando a lo largo de toda lo que es la historia climática de la Tierra. Y ahora mismo nos encontraríamos en el 5º periodo de glaciación, el cual da lugar justamente a lo que ahora mismo sería la formación que tenemos normal, es decir, un periodo, el polo ártico y el polo antártico, que son zonas de glaciación permanente, y el resto del planeta Tierra, que serían zonas totalmente libres de glaciación. ¿Eso qué ocurre? Que a medida que vamos acercándonos a la siguiente glaciación,
entramos en lo que se llaman periodos climáticos severos. Es decir, que va poco a poco lo que sería la zona ártica, la zona helada, se van derritiendo la tierra, se va derritiendo lo que es la nieve y va poco a poco desapareciendo la nieve de los polos árticos. Esto ha pasado en periodos sucesivamente. Bueno, vamos a seguir contándoles cosas para que ustedes vean en el programa que tenemos aquí un poco especial, para que ustedes van viendo un poco diferentes variables. La siguiente variable que yo quiero hablar esta noche serían los periodos climáticos, es decir, los periodos en los cuales se producen los ciclos solares. Galileo, no hace mucho tiempo, Galileo Galilei estableció que el sistema solar, todos los planetas convergen hacia alguien que es el motor. El motor, lógicamente, del sistema solar es el Sol. El Sol nos da la vida y el Sol puede influir en el clima de la Tierra. Concretamente, cada ciclo solar de 10 años o de 11 años ocurre una serie de fenómenos que pueden afectar a lo que sería el propio clima de la Tierra. Concretamente nos encontramos ya en el ciclo solar 25. Según las últimas teorías, es que la disminución del ciclo solar por la orientación de la Tierra y por las erupciones solares provocaría ni más ni menos que la cantidad de intensidad solar va disminuyendo, y esto podría afectar perfectamente a lo que sería el clima de la Tierra. Cuando se produce el mínimo solar último que tuvimos, que fue el mínimo de Maunder, que fue la edad de hielo en la Edad Media, concretamente fue uno de los factores, junto con las erupciones volcánicas. Se explica en aquel entonces el factor humano antropogénico tan discutido en estos momentos no podría afectar porque no teníamos ningún tipo de contaminación atmosférica. Justamente se produjo ese momento en el cual la Tierra se convirtió en de hielo, en lo que sería la corriente atlántica o AMOT desapareció porque se separó y toda la Tierra se convirtió en hielo justamente en el anterior, que fue el último periodo interglaciar, en el último periodo glaciar en el cual ocurrió. ¿Cada cuánto tiempo se producen los periodos glaciares? Aproximadamente cada 1500 años se produce cada periodo glaciar de la Tierra, aproximadamente. Y además, en la teoría de un matemático yugoslavo, Latovich, el cual explica que a través de 3 factores son los que podrían decirnos cuándo se puede predecir justamente el siguiente periodo de glaciación. Este señor lo que hizo fue estudiar cada periodo de glaciación que ha tenido la Tierra y llegó a la conclusión que cíclicamente, cada periodo aproximadamente de 20.000 años, lo que es la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol cambia. En vez de ser circular sería una elipse, y por lo tanto la distancia de la Tierra al Sol más el índice de rotación de la Tierra tiene un índice de rotación, no está totalmente vertical, sino que está ligeramente orientada hacia un lado o hacia otro, provocaría que favorecería las glaciaciones en la Tierra, junto con las erupciones volcánicas. Se ha demostrado científicamente que cuando hay erupciones volcánicas, estas erupciones volcánicas provocan y alteran el clima de la Tierra. Concretamente, la última que hemos tenido, y esta noche haremos referencia, ha sido el volcán en la isla hawaiana Unga Tonga, que posiblemente sea responsable de la alteración que ya se ha demostrado con estudios científicos justamente del vórtice polar. Bien, pues esto que estamos viendo aquí tan sencillito y tan cíclicamente estamos explicando, cada 10 años o cada 11 años tenemos un ciclo solar. Bien, vamos a seguir viendo cosas para que ustedes los vean. Vamos a analizar de dónde partíamos. Este verano teníamos toda esta zona del hemisferio norte de color rojo. ¿Qué significa? Pues calor en abundancia. No vamos a empezar a entrar en el dilema, porque esta noche lo que intentamos es coger datos totalmente objetivos, científicamente demostrables, pero está muy claro que tenemos un periodo niño, un calentamiento total en la zona tropicales. Aquí teníamos el océano totalmente en las zonas ecuatoriales, y todo este calor, que esta noche vamos a intentar explicarles, se ha transformado en un fenómeno niña, es decir, esto estaría ahora en color azul, y ese color azul es el que está provocando justamente en esta zona, en esta vertiente nuestra, esas lluvias sucesivamente que se están produciendo. Bueno, pues esto se llaman teleconexiones, es decir, lo que ocurre a miles de kilómetros. Está demostrado por científicos, no por usted ni por mí, que lo que ocurre en una parte del planeta Tierra, al cabo de X meses se traslada a otro punto. Es decir, que la influencia cada vez más clara de que lo que ocurre con fenómenos del niño y de la niña, que significa que en las zonas ecuatoriales se calienta el océano más de lo normal, el océano Pacífico, o bien se enfría más de lo normal, es dicho océano. Ese enfriamiento o ese calentamiento
influye directamente proporcional al cabo de unos 3 meses en lo que puede ser el clima justamente en las costas atlánticas. Esto está demostrado científicamente y se llama conexiones o teleconexiones. ¿Por qué se llama teleconexiones? Porque a miles de kilómetros está influenciando respecto a lo que sería el clima de la Tierra. ¿Dónde empieza aquí a demandar una climatología o una meteorología totalmente distinta a la clásica? Que habitualmente el clima en el planeta, en Europa, el modelo europeo, que es el que utilizamos como base nuestros queridos científicos y físicos europeos, no tienen en cuenta directamente proporcional estos fenómenos, con lo cual no tienen en cuenta el fenómeno del niño y de la niña a la hora de hacer predicciones trimestrales o predicciones estacionales. Con lo cual, en el momento que tengamos un fenómeno niño o niña, estamos totalmente quitando una variable muy importante porque estamos quitando lo que puede predecir y puede pasar en los próximos meses. Y esto es lo que ha pasado. Partíamos de un fenómeno de calentamiento de toda esta zona del planeta Tierra, hemisferio norte, parte del hemisferio sur también, y esto ha provocado que cuando hemos entrado en la niña, los modelos no han tenido en cuenta esta variable y al no tener en cuenta esta variable no han podido predecir lo que está pasando este invierno del año 2026. Y esto es un poco lo que yo quería comentarles inicialmente en este mapa. Pues aquí les quiero mostrar los científicos Rodríguez y Fonseca en el año 2009, no fue ayer ni antes de ayer, explican perfectamente lo que llamo yo las teleconexiones responsables del clima de la Tierra. Aquí tienen ustedes en color rojo lo que sería la zona ecuatorial donde se produce el fenómeno del Niño y como vemos perfectamente dibujado en estas flechitas, vemos como al cabo de 3 meses cuando se produce el Niño en estas costas, estamos ya prediciendo lo que puede ser el clima en el océano Atlántico, por lo tanto en las costas atlánticas de lo que sería la península ibérica al cabo de 3 meses. Es decir, podemos perfectamente este otoño predecir que automáticamente qué puede pasar justamente del verano al otoño y del otoño al invierno. Y esto se llama las teleconexiones. En definitiva, todo está interrelacionado, todo está interconectado, pero desgraciadamente la climatología clásica y la meteorología clásica no tienen en cuenta, por desgracia, todo este fenómeno de las teleconexiones y se queda un poquito fuera de normal cuando entramos en periodos de niño y niña porque pierde la variable más importante, la influencia que tiene sobre el clima en la península ibérica de fenómenos como son precisamente el fenómeno del niño y de la niña y de ahí la reivindicación que hacemos desde aquí, los normales, las personas que no somos científicos, que por favor hagan caso a señores que hacen estudios y que introduzcan dentro de las variables del algoritmo las teleconexiones que generan el niño y la niña y no sigan, como diríamos, con el puritanismo total del clásico del modelo europeo, el cual se ha quedado desfasado ante fenómenos que se están repitiendo de una forma sucesivamente en los últimos años y que están influenciando muy claramente el clima que podemos tener en la península ibérica en las próximas estaciones. Bien, hemos analizado las teleconexiones, seguimos con nuestro especial de programa para que ustedes vean más información respecto a lo que suele pasar a lo largo de la historia. Fenómenos de la niña, ¿qué podemos tenerlo? Hemos partido de una niña débil, estamos en una niña débil, esta niña débil se pronosticó para primeros de otoño y podemos ver años en los cuales hemos tenido niña débil, año 2011, año 2012, en los cuales es muy importante en qué momento se produce esa niña débil. Si la niña débil se produce en el otoño, influye de una manera respecto al invierno, pero si se produce en la primavera, la niña débil no influye directamente sobre la meteorología, sobre las precipitaciones respecto al siguiente. En pocas palabras, para que ustedes me entiendan, es mucho más complejo, no es solamente que tengamos fenómeno niño o niña, sino en qué momento del año tenemos niño o niña. En el invierno no influye directamente en las precipitaciones, pero en cambio si se produce en el otoño, sí influye respecto a las precipitaciones que podemos tener en la primavera del año que viene. De ahí la variabilidad de los datos, por eso es tan difícil predecir en un modelo el meter factor niño o niña, porque podemos ver como años de niñas débiles podemos tener perfectamente 555 litros como el año 2012 en Jaén o 375 como el año 2011. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente es importante tener el fenómeno del niño o de la niña, sino en qué momento se produce el fenómeno de la niña, podemos tener influencia o no tenemos influencia sobre el clima y las precipitaciones en la península ibérica. Continuamos y ahora vamos a mostrarles otros datos
y es cómo influye respecto a algo que es totalmente que nadie discute. Cómo influyen las precipitaciones en la producción justamente en España. Y podemos ver perfectamente, si nos acercamos al gráfico y ustedes me lo permiten, podemos ver perfectamente cómo en años de precipitaciones por encima de los 900 litros que hemos tenido, que no hay que irse demasiado al siglo pasado, aquí lo tenemos en el año 2010, la producción nacional, influenciado porque todo el olivar de secano echa aceituna, pues estamos por encima del 1,5 millones, 1.700.000 toneladas, salvo cuando se produjo la famosa helada siberiana del año 2013, y podemos ver otros años como el año 2015 de la sequía, como el año 2017, que también tuvimos sequía, pero el 2018 con lluvias muy importantes tuvimos esa producción enorme, como fue el año 2019, en donde el aceite prácticamente tuvimos que regalarlo. Por lo tanto, lluvia intensa genera producciones altas y por lo tanto precios totalmente por debajo de los costes de producción. ¿Qué puede pasar este año? ¿En dónde estaremos? ¿Vamos a estar en esta parte del gráfico o vamos a seguir en esta línea? Pues va a ser un año intermedio, porque invierno lluvioso no significa cosechas altas, significa que el olivo arranca, pero el olivo necesita fenológicamente 3 momentos importantes: invierno, primavera y otoño. Hemos visto que el último otoño, y aquí tenemos las producciones del 2022-2023, años completamente de sequía, por debajo de los 400 litros no conseguimos que el olivar de secano produzca aceituna. Y en el momento que el olivar de secano, que todavía en Andalucía significa un 40 y tantos % de la superficie total, el total de producción baja por debajo de ese umbral mínimo que podríamos establecer como valor peligroso para que la distribución nos machaque en precios, y estaremos por debajo de 1.200.000 toneladas. Esto significa que si este invierno llueve, arrancaríamos con buena, pero todavía quedaría la primavera y por supuesto quedaría el otoño. De ahí que no tenemos por qué ya establecer la fórmula matemática: invierno lluvioso significa ya cosecha alta. Para eso necesitamos que tanto el invierno como la primavera sean lluviosos y el otoño sea normal, dentro de un ciclo normal, que todo va a depender cuando entre el niño. Las previsiones ahora mismo son de que entraría en la primavera o entraría en el otoño, en función de en qué momento la reducción de precipitaciones será importante, lógicamente, y eso no se lo va a decir el modelo europeo, ni tampoco se lo va a decir ninguna agencia estatal de meteorología. Bien, hemos analizado las precipitaciones, y algo que nos preguntamos todos, ¿no? Todos los días miramos las redes sociales, este momento apocalíptico, este momento totalmente donde ya, si no hacemos ninguna medida en Europa y no nos hacemos el harakiri, automáticamente esto va a ser un proceso de retorno. Pues no, si cogemos los datos desde el año 1950, que no son 4 días, podemos ver cómo los periodos que hemos tenido de temperatura fría coincide y contrasta con los periodos de temperaturas cálidas. Estamos hablando en este cuadrante en el cual nosotros nos encontramos, esta situación: norte del continente africano, sur del continente europeo, en el cual nos encontraríamos gran parte de Andalucía. Por lo tanto, es cierto que hemos tenido años con temperaturas con 1 grado o 0,75 por encima de la media, pero también es cierto que del año 1950 hemos tenido un montón de años con temperaturas por debajo, en donde ha bajado incluso la propia temperatura. Claro, si ustedes ahora se van a las fuentes de los que llamarían calentólogos, le mostrarían la gráfica de que la temperatura del año 1950 es una gráfica hacia arriba que parece que no tiene retorno. Pero analizando datos, que no lo hago yo, que esto lo están haciendo señores que saben más que yo, podemos ver que la media de temperatura del año 1950, salvo en años muy calientes, y es cierto que del año 2000 hay un punto de inflexión en el cual empieza a subir la temperatura media del planeta Tierra por factores que todavía no se conocen del todo, porque no solamente son factores antropogénicos, son factores claramente de un periodo de interglaciar, que vuelvo a repetir, es decir, después de cada glaciación tenemos un periodo que poco a poco la Tierra se va calentando, va desapareciendo la nieve de los polos, de cada uno de los polos, y esto como consecuencia de que la temperatura media de la Tierra va aumentando de una forma progresivamente en ese periodo de 1500 años, en lo que suele ser habitual que tarda cada periodo de interglaciar. Bien, esto es lo que respecto a las temperaturas podríamos analizar de esta forma. Y algo importante: si nosotros estamos en el sistema solar, si el Sol, aparte de darnos la vida, porque sin Sol no hay vida, eso está clarísimamente, ¿cómo influye el Sol en el propio clima de la Tierra? Esto ha sido un gran debate durante muchísimo tiempo, en el cual siempre se ha intentado obviar la influencia que tiene el Sol respecto al clima de la Tierra. Bueno, pues yo les voy a mostrar esta noche, no por mí, sino por algunos científicos, que lo van a ver ustedes en la siguiente transparencia, cómo se ha podido demostrar científicamente
en estas dos imágenes que tienen ustedes, el niño y la niña, cómo se puede determinar cuándo va a venir el próximo niño y niña. Y no depende solamente de las boyas que están en esta parte del Océano Pacífico, sino por lo que se llama erupciones solares. Es decir, se ha demostrado en 5 eventos de finalización de niño y niña que las erupciones en el Sol empiezan por los casquetes del Sol, es decir, por los extremos, como si fuesen las zonas más frías del Sol. Y esas convergencias, o sea, todas esas erupciones volcánicas, terminan con la zona ecuatorial del Sol. Bien, pues cuando hay un cambio de periodo niño y niña, justamente cada cierto número de años, perfectamente se ha podido demostrar que siempre que ha ocurrido estos fenómenos en el Sol, mirando al Sol, siempre ha coincidido con periodos de finalización del niño y de la niña. Por lo tanto, podríamos predecir el próximo fenómeno niño y niña simplemente analizando las erupciones solares que tiene el planeta, o podemos decir la propia Sol. ¿Esto qué quiere decir? Pues que perfectamente podemos predecir cuándo se va a producir el próximo fenómeno niño y niña, analizando las erupciones solares que ocurren en el Sol, ni más ni menos. Por lo tanto, para que ustedes vean que hay estudios que demuestran que dependiendo de las erupciones solares, en qué lugar del Sol se produce, podríamos estar en un periodo de niño o en un periodo de niña. Porque esto no ha ocurrido de una forma totalmente aleatoria, sino que se ha medido durante un periodo muy largo de tiempo. Aquí abajo tiene la referencia del estudio hecho en el año 2021. Bien, vamos a continuar y lógicamente ahora les voy a mostrar, bueno, pues si al final resulta que el niño y la niña es tan importante y algo que ya casi nadie pone en evidencia de la influencia que tiene sobre el clima en el hemisferio norte y en el resto del planeta, pues entonces lo más normal sería que tendríamos más periodos niños que niñas, ¿no? Más periodos de calentamiento, más periodos de sequía y menos periodos húmedos. Pues no, si cogemos estadísticamente desde el año a ver que lo coja aquí los datos que no lo veo, a ver, desde el año 1920, no lo veía de tan lejos que estoy, podemos ver que en rayas rojas significan periodos multi niña. En negro tenemos los periodos niños y podemos ver perfectamente cómo influye, cómo hay más periodos niños multianuales que periodos niños. Esto es algo que todavía los científicos no terminan de demostrarlo, no saben cuáles pueden ser las causas, pero es bastante curioso. Y podemos ver perfectamente cómo del año 1920 se van simultaneando los periodos niño y niña. Es cierto que la intensidad de los periodos niños son bastante altos, podemos ver la barra en color negro, respecto a los periodos niñas que si lo podemos ver continúan más en el tiempo y con una influencia un poquito menores. Por eso significa en esta gráfica -2, que significa enfriamiento, y valores positivos con +2, que significaría mayor calentamiento de esos lugares. Por lo tanto, hay una cosa que está muy clara. Primero, los fenómenos niño-niña ocurren muy continuamente a lo largo de la historia, lo podemos ver gráficamente, no podemos decir que ahora hay más periodos niños-niñas que anteriormente, y segundo lugar, que hay mayor cantidad de fenómenos niñas en la Tierra, con lo cual hay mayores periodos de enfriamiento que de calentamiento, a diferencia de lo que sería habitual si tenemos en cuenta de que la Tierra se sigue calentando por otros fenómenos los cuales todavía, si quitamos la variable antropogénica, que yo he dicho que esta noche no la voy a meter dentro de la ecuación, no podríamos totalmente explicar el por qué, salvo esta serie de fenómenos. Bien, analizando esta situación, pasamos a continuación, y casi ya estamos terminando el rollo que les quiero contar esta noche, y quiero algo importante. Ahora está lloviendo mucho, sé que lo estamos pasando mal, pero es importante ver la ciclicidad, es decir, los periodos cíclicos de sequía que hemos tenido a lo largo de la historia, y podemos ver perfectamente cómo, si cogemos datos desde el año 1749, no es algo anecdótico los periodos de sequía que incluso, como pudo pasar en el año 2017, duran varios años, es decir, lo que ha pasado el 2023, 2024, 2025 no es algo anecdótico, ya ha pasado anteriormente, y podemos ver perfectamente cómo también la sequía del 91-95 ha sido habitual. Si cogiéramos los libros de la historia, podemos ver perfectamente cómo muchas civilizaciones han ido desapareciendo de la Tierra como consecuencia de lo que describían en aquello entonces los autores, y es ni más ni menos que las sequías, que eran las que obligaban a que las civilizaciones tuvieran que buscar zonas de ríos, zonas ricas en agua para poder subsistir, ha ido desapareciendo, llámese los incas, llámese los egipcios, llámese un montón de civilizaciones que a lo largo de la historia han ido cambiando justamente por lo que sería el cambio climático continuado, ni más ni menos.
la última sequía grande que hemos sufrido y hemos padecido, lógicamente, 2021-2023, en la cual este año podemos ya darla más que por finalizado, y por lo tanto lo que tenemos que prepararnos, si sabemos que va a ocurrir dentro de X años, es que cuando llegue, debido a este clima extremo que estamos padeciendo, ni más ni menos, necesitamos tener los recursos hídricos suficientes de almacenamiento de agua y un aprovechamiento racional de ese agua para todos los sectores, y no entras en la disputa de que la agricultura gasta demasiado agua o que utilizamos el agua para cosas que no sean totalmente necesarias. ¿Por qué? Porque si en el 2021-2023 hemos tenido la última sequía, en el 2017 tuvimos otra sequía, en el 95 tuvimos otra sequía, pues ustedes ya pueden hacer una perfectamente regla de 3 y predecir cuándo tendremos la próxima sequía continuada, que además, debido al calentamiento de la Tierra, tanto antropogénico o bien por factores climatológicos naturales, van a provocar que cada vez la temperatura sea superior y sea más difícil superar los periodos de sequía. Pero lógicamente, después de cada periodo de sequía, podemos ver cómo podemos ocurrir lo que estamos viendo estos últimos días. Y he cogido el río Guadalete, este río tan importante que hay en Jerez, en toda esta zona baja del Guadalquivir, en el cual de forma periódicamente se producen inundaciones, se producen desbordamientos. Aquí le he marcado algunas fechas en donde recogido de revistas históricas, podemos ver en el año 96, 14 de diciembre, en diciembre del año 2009, en marzo del 2010, enero del 2026. Por lo tanto, estamos viendo que de forma cíclicamente, en periodos e intervalos que van cambiando en función de la ruptura del vórtice polar, que esto tanto nos suena ahora en estos días, se producen ni más ni menos como consecuencia este tipo de desbordamientos y estas inundaciones de un río, el cual por diferentes factores es muy importante en esta zona, y yo lo he cogido para que ustedes vean que lo que están viendo ahora, por ejemplo, en televisión, ya ocurrió en el año 2010, ya ocurrió en el año 2009 y también ocurrió en el año 96, pero es que incluso hay datos del siglo pasado que también había ocurrido en registros del lugar. Bien, hemos analizado esta información para que ustedes vean el fenómeno de las inundaciones, que son cíclicas y se repiten, y algo que nos queda a nosotros, si me permiten, a nivel un poquito local, a nivel provincial, y es cuando se produjo el último episodio de lluvias más importantes en donde prácticamente no pudimos salir a la aceituna durante mucho tiempo. Aquí tenemos diciembre del 2009, 16 de diciembre, que estuvo lloviendo hasta el 13 de enero del 2010, prácticamente de forma continuada, y con precipitaciones tan importantes o muy parecidas al fenómeno que ustedes están viendo esta noche. En resumen, lo que queremos mostrarles esta noche prácticamente, y es que estudios del fenómeno Unga Tonga, del huracán, del volcán en la isla del Pacífico, demostrarían cómo han influenciado o cómo han influido, lógicamente, en la variación del vórtice polar. Eso ya lo dejo para la semana que viene, para no extenderme demasiado, pero un estudio científico redactado hace muy poquito tiempo demostraría que la ruptura del vórtice polar, o sea, las lluvias que estamos teniendo de forma incesante en estos últimos días, estaría provocado, ni más ni menos, por una erupción de un volcán. Los volcanes ya modificaron el clima en la era medieval, en la época medieval, provocaron una glaciación. Igual también las millones de toneladas de vapor de agua se ha demostrado que influyen directamente sobre la circulación del chorro polar y la posibilidad de la ruptura de este chorro polar, tal y como está demostrado. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen que los factores climatológicos no influyen sobre el clima, miren, estudien y comparen. Muy buenas noches y espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene.